El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a Reflexiones, este programa por medio del cual queremos llegar a cada una de sus vidas con un mensaje de la palabra de Dios y una reflexión a cada corazón para ponernos a pensar un momento, pero también para entender el propósito de la palabra para nuestra vida. En esta oportunidad el pastor Liceo Torres preparó un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Sigue adelante. Quédese con nosotros. Estamos viviendo una época complicada, difícil, y es muy difícil encontrar personas que hablen bien. Si no es del gobierno, es de la situación económica. Si no es de la situación económica, es de la situación laboral o de la situación familiar. Cada uno presenta circunstancias en esta vida y por eso nosotros el dolor o la preocupación o la angustia por la situación que estamos viviendo nos hace pensar más en el dolor que en la meta final. En una vida así, entonces nuestro corazón tiene que estar puesto en la meta final. Pensemos en un ciclista que toma la partida en una carrera. Está pensando en debo llegar a la meta. Se presentarán momentos de la carrera en los que sea muy difícil por lo inclinado de la carretera, o porque está haciendo demasiado frío, o porque está haciendo demasiado sol, pero sin embargo, él sigue pensando en la meta final. Él sigue pensando en que en esta competencia tiene que llegar hasta donde se inscribió. Así pasa con nosotros. Empezamos una carrera y una buena batalla y vamos a pelearla. En el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miramos lo que nos dice la palabra en la segunda carta a los Corintios. Dice, por tanto, no desmayamos. Y si nosotros pensamos en la situación de esa época, Pablo no estaba viviendo la mejor época. Pablo no estaba recibiendo elogios. Casi siempre recibía azotes, casi siempre recibía encarcelamiento. Sin embargo, Pablo tenía puesta su mirada en la meta final. ¿Y cuál era la meta final? ¿Cuál era la situación que tenía Pablo? Era que el Evangelio de Cristo fuera conocido en muchas partes. Y ahí empezó él en su proceso. Entonces no es lo que estemos viviendo, es hacia dónde vamos. Y la meta de nosotros
no está cerca. La meta de nosotros está lejos. Y entonces por eso Pablo insiste. Por tanto, no desmayamos. Entonces, no permita que la fatiga, por ejemplo, le reste intención de llegar hasta la meta final. Puede presentarse la fatiga, puede venir cansancio, puede venir la respiración cortada, pero nosotros seguimos hacia adelante, con paso corto a lo mejor, con paso lento tal vez, pero debemos seguir hasta alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Sin propósito. Cuenta la historia y se encuentra en Wikipedia la información que en el Museo de Osmory en Oxford, Inglaterra, se encuentra el único violín Stradivarius Mesías, el cual fue creado en 1716 por Antonio Stradivarius. Es el único violín que no ha sido tocado. Es el único violín que se conserva en perfecto estado. Y está allí en aquel museo, rodeado de vidrios, de cristal, de un grosor, el cual no permite el fuego, no permite que entren las balas, no permite que entre el calor, y lo mantienen con una luz iluminándolo de colores, para ver esa belleza y esa majestuosidad de aquel violín Stradivarius. Pero hay una situación que podemos decir que es difícil. Nunca fue tocado. Y cuando Antonio Stradivarius creó ese violín, lo creó con un propósito. Y era el que fuera tocado, que un violinista experto sacara las más dulces melodías de las cuerdas de ese violín Stradivarius Mesías. Pero lamentablemente el ser humano en sus decisiones quisieron ponerlo allí, que fuera algo para recordar a este famoso creador de violines, Antonio Stradivarius, pero también que fuera un lujo más en aquel museo de Asmolín. Tal vez, como ese violín, usted tenga en su casa algo tan valioso que lo quiere tener encriptado y de pronto ni lo usa, ni lo mira, y es una Biblia. Tal vez en su biblioteca, o tal vez allí puesta en algún atril en su casa está la Biblia, abierta de pronto en un salmo, de pronto guardada, de pronto metida en la caja original, porque es una reliquia o porque es algo de lujo. Pero su creador la hizo fue para que nosotros la leyéramos, la examináramos, la subrayáramos. Hay gente que se asusta porque ve una Biblia nuestra con rayas, con colores, pero es la forma de estudiar la palabra y de memorizarla. Que la Biblia que usted tiene no sea como ese violín que está en aquel museo en Inglaterra, sino que sea algo que usted utilice, que lea, que la escudriñe, porque el propósito de Dios al darnos la palabra, la Biblia, era ese. El mismo Señor Jesús lo declaró en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Saquemos aquella Biblia de aquel lugar olvidado, o tal vez de aquella biblioteca o de aquella caja donde está guardada, y leámosla, pongámosla en práctica, escudriñémosla, porque de esa manera conoceremos al dador de la vida. Reflexionemos.
El dolor entonces puede también ser una forma en la cual nuestro caminar, nuestro alcanzar la meta pueda presentarse. En la segunda parte del capítulo 4, versículo 16 dice: nuestro hombre exterior se va desgastando, y un desgaste implica dolor. El desgaste de una cosa significa dolor. Y aunque el dolor llegue, tenemos que seguir adelante. No podemos parar. El dolor puede ser fuerte, el dolor puede ser grande, pero nosotros tenemos que seguir. Pensemos que un ser querido parte a la eternidad. ¿Cuánto duele la pérdida de un ser querido? ¿Cuánto duele saber que ese ser que quisimos y con el que compartimos mucho tiempo ya no está? Llámese mamá, llámese esposa, o hermano o hermana, bueno, alguien que parte para la eternidad. Y nosotros tenemos que seguir. Ahora, no solamente el dolor puede hacernos parar en nuestro afán de alcanzar la meta, también está la crítica. ¿Cuánto mal hace la crítica? La gente que por cualquier cosa está criticando a una persona, eso no le va a salir. Eso muchos lo han intentado y usted es uno más, el cual no hace una cosa buena. Pero la crítica en oportunidades hace falta para que seamos también acompañados. Sin embargo, el Salmo 16, en el versículo 10, dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros esperamos en Dios, es fiel, es bueno para darnos una vida buena. Y por eso el salmista en este versículo 10 de este Salmo 116 utiliza una palabra: creí. Qué importante es que usted, amable televidente, es que yo, amable televidente, estemos convencidos que estamos caminando por el sendero que nos va a llevar a una eternidad bienaventurada. ¿Es angosto el camino? Sí. ¿Es estrecha la puerta por donde entramos? También. Pero que podemos seguir, que podemos ir, es la verdad. Creí, por tanto hablé. Y el salmista no estaba en la mejor oportunidad. Dice, estando afligido en gran manera. La aflicción no era por un momento, la aflicción no era por circunstancias pasajeras. No, aunque por grande que sea la prueba, por grande que sea la dificultad que estemos viviendo, siempre habrá una salida. Y por eso la invitación, amable televidente, es a que no renuncie. Dice en el versículo 17 del capítulo 4 de la segunda de los Corintios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más las cosas que se ven como las que no se ven. Sigamos caminando, sigamos dándole la gloria a Dios, sigamos llevando un buen camino y llegaremos entonces a una eternidad bienaventurada, que es la meta final de nosotros.
Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender que muchas veces las dificultades, el desánimo, situaciones adversas que se presentan alrededor nuestro, impiden a veces que arranquemos, que prosigamos a la meta que tenemos que cumplir, y eso nos deja como sin aliento, sin ganas de levantarnos, como de seguir adelante, a veces porque no tenemos como ese impulso. Pero cuando vamos a la palabra, cuando encontramos aquello donde la palabra nos dice que no desmayemos, que sigamos, eso nos da el aliento para poder seguir, y más si fijamos nuestros ojos en Jesús, el cual cumplió su propósito en la tierra desde su llegada a esta tierra hasta el día que fue crucificado, sepultado, pero también que resucitó para regalarnos la vida eterna. Sigamos adelante, no paremos. Hay una vida que disfrutar, pero también hay muchas cosas por hacer que están esperando por nosotros. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartirles lo he titulado Equivocando las prioridades. Quédese con nosotros. ¿En cuántas oportunidades nos encontramos en un momento de triunfo, de bendición, y de pronto tenemos ideas equivocadas o prioridades equivocadas en nuestra vida? O llegamos a tener ese proceso de ser bendecidos, de que nos llegue algo que no estábamos esperando, o de pronto lo habíamos trabajado pero no pensamos que fuera a llegar tan pronto, y equivocamos las prioridades. Esto le pasó a un hombre que está en la palabra de Dios, una parábola que el Señor Jesús dijo, y habló acerca de los principios y propósitos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Lo importante es que entendamos esos principios y esos propósitos y no permitamos que las oladas de bendición o que las oladas de pérdida hagan cambiar nuestras prioridades, nos hagan equivocar en los momentos de tomar decisiones. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en los versículos 15 al 21 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El Señor Jesús les está hablando a la gente que estaba a su alrededor acerca de la avaricia. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes o no consiste en los bienes o en la abundancia de lo que posea. Y es un mensaje, es un consejo que nos da el Señor no solamente a los que estaban en aquel momento allí escuchándole, sino a nosotros también. Muchas veces nos esforzamos en tener y tener y de pronto acumular y acumular cosas. Pero Dios quiere más bien que seamos desprendidos de las cosas. No está maldiciendo, ni el Señor está juzgando, ni está condenando
al que tiene dinero, al que tiene riquezas. No, lo que está diciendo es que no ponga su corazón en aquellas riquezas, sino que más bien tome su tiempo para disfrutar de ellas, como dice el libro de Eclesiastés. Tomar su parte y disfrutarla. Y cuando dice tomar su parte, podemos ver que hay una parte que le corresponde a Dios. Dios nos da ese privilegio de disfrutarlo, pero tenemos que ser sensatos. Aquel hombre era un hombre rico, o sea que tenía propiedades, tenía tierras. Y dice que la heredad de él produjo mucho. Produjo mucho. Claro, entre más sembremos, más vamos a cosechar y la tierra más producirá. Y dice la palabra que la heredad de este hombre había producido mucho. Y luego dice, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Había algo en él que era egoísmo. La palabra en el Antiguo Testamento decía que se podía sembrar y cosechar, pero que debían dejar una parte sin cosechar, o sea, sin recoger, para que los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros pudieran recoger de esa parte y comer de ello. Pero ¿qué sucedió? Aquel hombre se olvidó de esa parte. Entonces, lo primero es que no tenía en cuenta que dependía de Dios y pensaba en él solamente, mis frutos. Y allí vemos cómo hay egoísmo en el corazón cuando podemos compartir todo aquello que podemos recibir con otras personas. El consejo del águila. Alberto era un hombre joven y acababa de ser papá. Y un día, en esos cercanos al nacimiento de su hijo, salió a caminar por el sendero del bosque, caminaba y de pronto vio un águila hermosa parada en un árbol. Caminó hacia ese árbol y de pronto el águila le dijo, ¿qué buscas? Dijo, bueno, estoy preocupado. Acabo de ser padre, mi hijo empieza a crecer y yo quiero que mi hijo no pase por las que yo pasé, no sufra lo que yo sufrí, quiero tenerlo mejor. El águila lo miró. Dijo, ve, yo también acabo de tener unos polluelos, pero en el nido hay ramas y hay plumas y debajo hay unas espinas. Cuando el tiempo llegue, quitaré las ramas, quitaré las espinas, quitaré las hojas y entonces los pájaros tendrán que volar, tendrán que salir, tendrán que empezar a buscarse su sustento, a buscarse su manera de vivir. Eduque a su hijo, fórmelo, pero no le dé todo, porque lo va a malcriar. Alberto se fue caminando y meditando en lo que el águila le había dicho. El Señor también nos dice en el capítulo 2 del libro de Proverbios, en el versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Formemos a nuestros hijos antes de darle todo lo que pidan. Reflexionemos. Aquel hombre estaba equivocado en sus prioridades. Entonces, primero no tenía conocimiento, o sea, no entendía que él dependiera de Dios, que las cosechas, que todo aquello que sembramos, en parte nosotros lo hacemos, pero lo demás depende de Dios. Lo otro que aquel hombre muestra en su carácter era que era muy egoísta. Y lo vemos ahí en el capítulo 12
del Evangelio de San Lucas en los versículos 16 y 17, 17 y 18. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mi fruto? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todos mis frutos, mis bienes. Cuando una persona habla de mí, solamente está mostrando ese corazón lleno de egoísmo. No comparte con nadie. No comparto porque esto es mío y lo voy a guardar. Pero tanto fruto guardado se puede dañar. ¿Y por qué no repartir a otros de aquello que nos sobra, de aquello que tenemos en abundancia, o a veces de aquello que nos puede tener lo suficiente, pero que alguien lo necesita y podemos darlo? Ese es el deseo del corazón del Señor Jesús, que quitemos el egoísmo de nosotros. También este hombre engañó su alma. El alma es algo espiritual que no se puede saciar con bienes materiales. Y mire lo que dice la palabra ahí en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, en el versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Se estaba engañando él mismo. Muchos bienes para muchos años, tal vez sí, pero en mucho tiempo de tener guardado se desperdicia, se daña, o vienen y produce animales que pueden devorar esa cosecha y se puede perder aún lo que se tiene guardado. Entonces necesitamos ser sensatos en lo que la palabra nos dice y no engañarnos a nosotros mismos. Es como decirnos mentiras a nosotros. Y eso era lo que aquel hombre decía, alma, repósate, goza, come, bebe. ¿Quién come y quién bebe? El cuerpo. Pero el alma es lo espiritual del ser humano, que no ha nacido de nuevo. Y el espíritu cuando ha nacido de nuevo. Entonces espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo disfruta de lo material, de lo físico. El alma de esa relación, de emociones, de sentimientos, de decisiones. Y aquel hombre le decía a su alma, repósate, come, bebe. O sea, estaba embriagado por aquel triunfo, por aquella cosecha, que era tal vez demasiado para él, pero nunca pensó en compartirla. Luego, dice que aquel hombre planeó su futuro sin contar con Dios. Y está diciendo, come, bebe, repósate, y muchos años. Y la respuesta que Dios le da es esta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Tenía tanto que no alcanzaba la vida para aprovecharlo. Y como no sabemos en qué momento partiremos, yo creo que cada día deberíamos vivirlo como si fuera el último. Haciendo bien, compartiendo lo que tenemos, animando a los demás, amando a la gente. Y el Señor Jesús termina diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Necesitamos ser entendidos en lo que la misma palabra nos está llevando a comprender, que debemos contar con Dios cada día. En Santiago capítulo 4, en el versículo 13 al 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios lo permite, si Dios nos da vida para disfrutarlo, lo haremos. Y ese es el pensamiento y el propósito. Quitar la avaricia de nuestro corazón, dejar de engañarnos a nosotros mismos y hablarle a nuestra alma sobre los sentimientos y las emociones que nos van a llevar a ser felices cada día, porque es mejor dar que recibir.
Cuando las bendiciones nos alcancen, cuando la productividad de nuestra empresa, de nuestro negocio o de nuestra siembra llegue a su máximo punto, es cuando más humildes debemos ser y pensar siempre en compartir con otros, contando con la ayuda de Dios. No permitamos que el éxito, que las bendiciones hagan que nuestras prioridades sean equivocadas. Amables televidentes, gracias por acompañarnos, por permitirnos compartir juntos durante esta media hora y saber que Dios siempre tendrá un propósito para cada uno de nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo.